Hola, muy buenas noches, jóvenes caficultores. Sean bienvenidos nuevamente a una clase más de este curso integral al cual estamos participando. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes por estar atentos, ¿verdad?, a la clase del día de hoy. Nos encontramos en punto de las 6 de la tarde, hora hondureña, y listos, ¿verdad?, para comenzar una clase llena de muchos conocimientos. Le saluda el ingeniero Marcos Sorto, gerente del Departamento de Tecnología de Fundación Condo Café, y que en esta ocasión pues tengo la dicha de acompañarles nuevamente como el moderador de esta clase. Algunas recomendaciones iniciales: les invitamos a revisar su conexión a internet para que la experiencia de la clase pues sea la mejor. Tener a mano pues una libreta para que podamos ir tomando apuntes de lo más importante, y tener también a mano todas las consultas que podamos hacer a nuestro especialista de esta noche, ¿verdad? Levantar la mano si tenemos preguntas, ¿verdad? Y registrar nuestra asistencia. Es importante que vayamos registrando nuestras asistencias porque así vamos a ser acreedores a ese certificado al momento de finalizar el curso. Jóvenes Caficultores es una iniciativa de Nestlé ejecutada por Fundación Conducafé a través de Plan Nescafé. Y en esta tarde tenemos al ingeniero Mauricio Rivera, que es quien nos estará acompañando en la clase del día de hoy, que tiene como título Densidad de siembra en campo definitivo, ¿verdad? El ingeniero, pues, ya con una amplia trayectoria, tanto en conocimiento como en prácticas en campo, ¿verdad? Y que hoy, pues, tenemos la dicha de tenerlo con nosotros. Así que, sin más introducción, ingeniero, tiene su tiempo. Muy buenas tardes, jóvenes. Un gusto poder compartir un poco eh, de la experiencia que tenemos en esta área con ustedes. Esperamos que sea eh, un poco de provecho, ¿verdad? Solo Marco me confirma si se me escucha bien el audio. Sí, ingeniero, es correcto. Le Ok. escuchamos. Me van a disculpar un poquito porque andamos medio afónicos, ¿verdad? Entonces, como presentó el compañero Marcos, mi nombre es Mauricio Rivera, parte también de la familia de la Fundación Con Tu Café. En este caso, soy técnico del proyecto Bosques del Mañana, que es iniciativa también de Nestlé y ejecutado por la Fundación Con Tu Café. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema. Eh, el tema de hoy es densidad de siembra en campo definitivo del café. Es un tema muy importante y podríamos decir también muy bonito. Entonces, pero ¿por qué densidad de siembra? ¿A qué se refiere densidad de siembra? Entonces, esto es lo que vamos a conocer hoy. Pero cuando nos referimos a densidad de siembra, tenemos en cuenta que es un factor muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque de acuerdo es un factor importante porque este es el que influye en nuestro rendimiento y calidad del café o de nuestro cultivo. Entonces, por eso es muy importante, porque es un factor que influye directamente en el rendimiento y calidad del cultivo. En este caso, podemos, entonces, en otras palabras, densidad de siembra, lo podríamos definir como el número de plantas por unidad de área. O sea, cuántas plantas de un cultivo voy a establecer en tantas áreas que tengo de terreno. Por ejemplo, si tengo una manzana, cuántos árboles, plantas, llámese de café, voy a establecer, cuántas plantas número de plantas de árbol maderable puede hacer, o cuántas plantas de plátano. Entonces, a eso se refiere, número de plantas por unidad de área. Ahora, eh, vamos a, bueno, los trazamos algunos objetivos. Primero, vamos a identificar variedades de café que se adaptan mejores a las condiciones agroecológicas de cada región donde estamos ubicados, sobre todo, por ejemplo, diferentes altitudes, aprender, veremos un poco sobre los sistemas de siembra, adecuada topografía, altitud y variedad. Y por último, conocer los sistemas agroforestales, forestales que puedan reducir impactos ambientales en la producción de café. Sabemos que tenemos que irnos adoptando nuevas formas de trabajar,
nuevas formas de adaptabilidad por esta parte del cambio climático. Entonces, y debemos ir reduciendo esos impactos negativos. Y el café se presta para eso, es un cultivo amigable con el ambiente que podemos reducir lo que es esos impactos negativos en el ambiente. Ahora, al momento de para ir entrando en el tema, debemos de conocer algunas consideraciones para el establecimiento de cultivo de café. Entonces, ya entrando en el tema, ¿cuáles son esas consideraciones? En primer lugar, el diseño de la finca de café. Entonces, una primera consideración es cómo vamos a diseñar nuestra finca de café. Muchos, por ejemplo, ya han visto, sobre todo los que han recibido estos cursos, esta imagen, o sea, el mentado cinturón del café. Ya muchos lo conocen, pero en sí, ¿por qué se hace realce de él? Bueno, porque es aquí donde tenemos las condiciones climáticas óptimas para el buen desarrollo. Entonces, si empezamos a establecer un cultivo, si pensamos en diseñar nuestra finca, estos factores climáticos son los que también debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, no podemos, es un ejemplo, no podemos venir a plantar a querer tener una finca en Alaska cuando sabemos que las temperaturas son muy bajas y no se va a desarrollar nuestro cultivo. Entonces, a eso se refiere el cinturón de café, es donde tenemos entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio los factores climáticos óptimos para el desarrollo del café, como llámese temperatura, temperaturas idóneas que oscilan entre los 18 a los 22 grados centígrados, precipitación eh, media anual entre los 1.500 a los 2.000 milímetros. Sobre todo, el café requiere altas precipitaciones. En verano, por ejemplo, que necesita por el momento para la formación de flores, necesita mínima precipitación de mínimo 50 milímetros por mes. Entonces, igual, y mayo, por ejemplo, precipitaciones arriba de los 100 milímetros. Entonces, aquí tenemos esas condiciones óptimas para el desarrollo. Altitud, por ejemplo, sabemos que el café se desarrolla en altitudes entre los 800 a las 2.250, podemos decir, metros sobre el nivel del mar. Humedad relativa, humedad relativa que no sobrepase el 85%, ya que a mayor humedad relativa podemos tener problemas en la calidad de nuestro cultivo, podemos tener mayores afectaciones de ciertas enfermedades. Y vientos, claro, vientos, no tener vientos tan fuertes que nos puedan generar algunos daños mecánicos en nuestra finca, como se pueden quebrar, por ejemplo, algunos unos vientos que pueden provocar daños, que pueden quebrar nuestro cultivo. Al momento también de pensar que vamos a diseñar nuestra finca de café y vamos a ejecutar esta actividad, también debemos de tomar la característica, conocer ciertas características del terreno. Por ejemplo, la fertilidad es una característica muy importante, un factor que sabemos que el cultivo de café gusta, lo que es la parte de suelos ricos en minerales, que sea, por ejemplo, que haya buena humedad, que por lo menos haya buena cantidad de vegetación, sobre todo para la cobertura, que necesita sombra. Entonces, eso, la fertilidad tiene que haber buena fertilidad. Conocer el uso anterior del suelo, por ejemplo, si hay algunas especies que nos puedan eh, servir como sombra o protección del cultivo. Otro factor muy importante que es la topografía, o sea, identificar y calcular qué grado de pendiente tenemos. Esto para así, si tenemos pendientes muy pronunciadas, tendremos problemas de erosión, de eslave del terreno y que de hasta llegar a puntos de derrumbes. Entonces, por eso hay que trabajar con algunas podríamos decir, obras de conservación de suelo, como llámese barreras vivas, barreras muertas, y la ubicación de ellas estará también en función de cuál sea nuestro grado de pendiente.
Otra característica muy importante, otro factor sería el acceso. ¿A qué acceso tenemos a nuestra finca? ¿Cómo llegamos? Eh, Tenemos el acceso para entrar y poder aprovechar, sacar cuando estemos en época de cosecha, si vamos a poder transportar nuestro producto y la disponibilidad de agua, que esto también estará en función si, por ejemplo, tenemos pensado realizar ciertas infraestructuras, llámese beneficios húmedos de acuerdo a nuestra capacidad de producción. Otra consideración muy importante y al momento de diseñar eh, nuestro cultivo es la preparación del terreno. Primero, definir las áreas de siembra, dónde vamos a plantar, eh, generar un plan de trabajo, que sobre todo nuestro plan de trabajo nos debe garantizar que tenemos la mano de obra y los recursos necesarios para poder terminar el proyecto o ejecutar, o sea, desde que vamos a empezar a hacer los semilleros hasta ya tener nuestra finca establecida para darle su manejo de acuerdo. Entonces, eso es el plan de trabajo. Ver que tenemos todos los recursos necesarios para ejecutar nuestras actividades. También la preparación del terreno conlleva la limpieza de la misma, sobre todo las chapias, al momento de trazado, ver que no hayan troncos que perjudiquen el trazado, establecimiento de barreras vivas o muertas, ya sea dependiendo también qué grado de pendiente tengamos y definir el número o tamaño de trazo para la siembra. Esto estará en definición de cuántas plantas por área vamos a establecer y delimitar las zonas de protección de fuentes de agua. Esto es muy importante, siempre proteger nuestras fuentes de agua, que al final son los que nos mantienen, ¿verdad? Con el cultivo y todo, ¿verdad? Para poder vivir, sobre todo porque con todas estas regularizaciones que hay por proteger las fuentes de agua, la parte ambiental, debemos de proteger, hay ya normas establecidas, barreras, por ejemplo, que se deben de dejar si tenemos nuestra finca que pasa, tenemos un cauce de agua que pasa por medio de nuestra finca, delimitar esas zonas de protección. ¿Cómo la delimitamos? La normativa anda entre 50 y 150 metros de protección que debemos de brindar. ¿Cómo lo vamos a proteger? O sea, con cobertura arbórea, que hay una cobertura en esa franja entre 50 y 150 metros del cauce principal del agua. Ahora, ya entrando al tema, la densidad de siembra, conocemos que vimos al principio que una de las consideraciones para establecer nuestro cultivo de café es esto, la densidad de siembra, y que se refería al número de plantas, ¿se acuerdan? Al número de plantas por unidad de área. Ahora, y esto está en función de qué variedad vamos a establecer. Otro que debemos de considerar muy importante es la densidad, lo que nos dará, lo que queremos es tener el mayor rendimiento óptimo de nuestra finca. ¿Qué pasa si nosotros establecemos una densidad muy baja en nuestra finca? Entonces, no estamos aprovechando todo el recurso que tenemos y será afectado nuestro rendimiento. No le estamos sacando, no estamos produciendo lo que deberíamos por unidad de superficie. Ahora, ¿qué pasa también si sobrepasamos nuestra densidad de siembra? También tendremos algunos problemas, tenemos mayor número de plantas, eh, habrá mayor competencia entre ellas por nutrientes, por agua, por radiación solar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, nos va a afectar en el mismo desarrollo de la misma planta, puede ver, vamos a tener desarrollo empírico, tal vez afectará también la producción de frutos. Entonces, eso debemos de considerar siempre. ¿Cuál es el porte de nuestra variedad que vamos a establecer? Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos variedades, por ejemplo, los típicas, pero en este caso, Geisha Borbón, son variedades de porte alto
¿Qué significa esto? Que para definir nuestra densidad de siembra sabemos que estas variedades nos abarcarán mayor área por planta. Significa que nuestra densidad de siembra será mucho menor en cuanto a un porte, a una variedad de porte bajo, como un Lempira, un Ovata, un 90. Entonces, y tenemos lo que es una variedad de porte medio para IDEM, eh, que también se puede oscilar entre 2.5 metros de altura. Y, por ejemplo, y lo que es otras especies como otras variedades como Caturra, Café 14, que son porte bajo. Entonces, estas siempre debemos de conocer cuál es el porte de nuestra variedad para así definir qué densidad vamos a establecer en nuestra finca. Otros factores importantes, como mencionamos, la forma del terreno, la capacidad de inversión es muy importante, como hablábamos, tengo los recursos eh, necesarios para el establecimiento total de mi finca, de mi proyecto trazado. Y otro que es muy importante es la diversificación. ¿Por qué recalcamos esto? Ver también mi finca como un negocio. ¿Qué significa? Sacarle el mayor provecho posible. Que mi finca pueda darme, por ejemplo, beneficios ambientales y económicos a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo podemos diversificar la finca? No solo teniendo nuestro cultivo de café, podemos diversificarlo normalmente con plátano, que comúnmente se usa como sombra, y a través de la comercialización de ellos, vamos a tener algunos ingresos hasta el momento que el cultivo de café nos empieza a producir. A largo plazo, ¿cómo? Si establecemos también establecemos árboles maderables con valor comercial, que nos va a beneficiar también el cultivo porque nos proveerá la sombra que necesita y a futuro podemos hacer algún aprovechamiento de manera legal de este y tendremos también otros ingresos extras por ahí. Entonces de eso se trata. Mi finca como un negocio a través de una diversificación. Es sacar el mayor provecho posible. Ahora, ¿se acuerdan que mencionamos? Densidad de siembra es el número de plantas que voy a establecer por mi unidad de superficie. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de cómo calcular el área de terreno ocupada por planta y qué distancia y qué densidad de siembra vamos a establecer. Por ejemplo, vamos a calcular primero el área de terreno ocupada por planta. Esto, ¿cómo lo calculamos? Bueno, vamos a establecer nuestro cultivo a cierto distanciamiento. En este caso, decidimos establecer lo que es un distanciamiento entre plantas a 0.80 metros, significa 80 centímetros, y un distanciamiento entre surcos de 2.5 metros, 250 centímetros. Esto calculado, multiplicamos el distanciamiento entre plantas que le daremos a nuestro cultivo por el distanciamiento entre surcos y nos va a dar un área de 2 metros cuadrados. Estos 2 metros cuadrados es el área ocupada por planta en nuestra finca. Ahora, si queremos calcular cuántas plantas vamos a establecer en una manzana de café, ahora lo vamos a calcular a través de esta fórmula. La densidad de siembra es igual a área ocupada por el área de planta. Entonces, aquí hicimos un ejemplo, perdón, aquí es manzana, área de planta, multiplicamos. Aquí una manzana tiene 7.000 metros cuadrados. Esto lo dividimos entre 2 metros cuadrados, que es nuestra área ocupada por planta, y esto nos dará una densidad de siembra de 3.500 plantas por hectárea. No sé si estamos claros en esta área. ¿Cómo vamos a calcular nuestra densidad de siembra? Es área que vamos a plantar entre
área ocupada por planta. Esto también estará en función de qué variedad de café vamos a establecer. Ya allá hay recomendaciones para ciertas variedades. Tomamos este ejemplo, son arreglos espaciales, distanciamientos que ya están recomendados, 0.80 entre planta y 2.5 entre sub. Entonces, así calculamos. Área que vamos a establecer, llámese una manzana, entre el área por planta. Estoy repitiendo, dividimos. Vamos a establecer una manzana de café y esta lo que oscila entre 7.000 metros cuadrados, lo dividimos entre los 2 metros que ocupa nuestra planta por área y esto nos dará una densidad de 3.500 plantas. Ahora, aquí hay unas recomendaciones de algunos distanciamientos de algunas variedades comerciales que se usan en Honduras. Aquí tenemos, por ejemplo, hay unas variedades como Catuahí, Caturra, Paca, Pacamara, que estas se adaptan muy bien arriba de los 1.600 metros sobre el nivel del mar, y este es un distanciamiento recomendado, entre un metro entre planta por 2.0 metros entre sub. Esto nos dará lo que es una densidad de siembra de 3.500 por manzana hasta 5.000 plantas por hectárea, y eso por debajo. Así podemos ver otros ejemplos en la Café 14. eh, el distanciamiento recomendado 1 metro por 2.5 metros. Esto nos puede dar una densidad de siembra de 2.800 por 4.000 plantas por hectárea y 2.800 por manzana. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, el parainema, que es una variedad de porte medio. Hay dos recomendaciones de distanciamiento, 0.80 por 2.5, 0.90 por 2.5 metros, ¿verdad? Entonces, esto también puede establecerlo hasta 1 metro de distanciamiento entre plantas, dando una densidad de siembra entre 1.500 a 3.111 plantas por manzana y 5.000 o 4.444 por hectárea. Ya como hablamos tenemos también variedades de café con porte alto, por ejemplo, con Borbón, que tenemos que darle un mayor distanciamiento para que ya se pueda tener el espacio para que desarrolle y no afectar nuestro rendimiento. Podemos darle más espacio, 1.5 metros entre plantas hasta 2 metros entre sub y 1.7 metros por 1.7. Entonces, como podemos observar, nuestra densidad de siembra va disminuyendo por el hecho de que no queremos afectar nuestro rendimiento y lo que queremos es que la planta tenga las condiciones y los espacios suficientes para que ya se pueda desarrollar. Otra consideración muy importante para establecer nuestro cultivo de café es el tipo de sombra que vamos a establecer. Entonces, en esta parte, piensen un poco, consideren, ustedes que son jóvenes caficultores, vayan allá ahorita a la finca de café en su mente y piensen qué tipo de sombra tengo yo, qué tipo de sombra hay en mi finca. Entonces, aquí vamos a ver un poco los tipos de sombras que hay. Entonces, hay un rango recomendado que debemos de tener en nuestra finca de café de sombra que entra entre los 40 y los 45%. Sin embargo, este estará también en función a qué altitud esté ubicada nuestra finca. Por ejemplo, si estamos en una zona muy baja, abajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, entre los 800, 700 metros, tenemos temperaturas más altas, humedad relativa eh, muy baja, tal vez poca fertilidad del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Este porcentaje de sombra vamos a tener que aumentarlo un poco, hasta el 50%, 60%, para poder regular el clima en nuestra finca. Ahora, ¿qué pasa si tenemos
estamos ubicados en una altitud mucho más alta de los 1500, 1600, 1700. Entonces tenemos mayor humedad, tenemos bajas temperaturas, probablemente mayor fertilidad del suelo, mayor materia orgánica. Entonces tenemos que bajar un poco, hasta un 30% nuestro porcentaje de sombra. Entonces esas son consideraciones que siempre debemos de tomar en cuenta. Pero, ¿cuáles son esos tipos de sombras? Primero, hay una sombra temporal, una sombra semipermanente y una sombra permanente. Ahora, cuando hablamos en sombra temporal, estas son las que se establecen en los primeros estadios de la finca. Estas son las que nos va a proteger nuestro cultivo en los primeros 2 años, podríamos decir, de establecimiento. ¿Qué se usa para sombra? Normalmente, comúnmente, plata es lo que usamos, porque necesitamos una sombra de urgencia, podríamos decir, no muy tensa, para que también el cultivo se nos pueda desarrollar. Entonces, lo más común que utilizamos es plátano, como higuería, gandul, entonces se utilizan siempre. Entonces, pero, ¿qué arreglo espacial le daremos? Hablamos de la densidad de árboles. Si lo recomendable, por ejemplo, para establecer este tipo de sombra, tenemos aquí recomendamos tres tipos de distanciamiento: 4 por 4 metros, 4 por 6 o un 6 por 6. ¿Qué significa? Que un 4 por 4, 4 entre planta y 4 entre surco, vamos a establecer 437 plantas por manzana, hasta 625 plantas por hectárea. Ahora, si estamos utilizando un distanciamiento mayor, dependiendo de que estemos utilizando de sombra, entonces vamos a utilizar 6 por 6, vamos a darle mayor espacio, y sería 194. Vamos a establecer 194 plantas por manzana, hasta 278 plantas por hectárea. Esto estará en función, sabemos que en altitudes más bajas vamos a establecer nuestra densidad será un poco mayor, entonces vamos a utilizar estos distanciamientos. Si tenemos estamos altitudes más altas, arriba de los 1300, 1350, entonces utilizaremos lo que es un distanciamiento poco más largo, para no verse afectada nuestro cultivo por la parte de mucha competencia de nutrientes, mucha competencia de plantas, tener una sobrepoblación de árboles en nuestro cultivo. Ahora, otro tipo de sombras semipermanentes. Estas se pueden establecer al mismo tiempo con el café. ¿Cuáles son las especies más recomendadas? Son algunas leguminosas. Por ejemplo, comúnmente se usan eritrinas, miticidia. Cuando hablamos de eritrina nos referimos a ese que le dicen poró o pito en otros lugares. Gliricidia son los madreados, que comúnmente por su rápido, podríamos decir, rápido crecimiento, buena adaptabilidad con el cultivo, son los que comúnmente se establecemos. Y también hay otras especies recomendadas para este tipo de sombra, que son las ingas, todo lo que se refiere a guamas. Ahora, entonces, hay arreglo espacial recomendados, por ejemplo, también de igual manera, para establecer este tipo de sombras, siempre hay que considerar la altitud que estamos, ¿verdad? A mayor altitud, sabemos que utilizaremos una densidad más baja, entonces por eso utilizamos distanciamientos más largos. Estas especies tienen ciertas características, que un follaje y una copa un poco más amplia que en comparación con un plátano, ¿verdad? Entonces, las copas cubren mayor área de superficie. Podemos establecer un distanciamiento de 6 por 6
entre planta, entre surco, nos trae una densidad de 194 plantas por manzana y refiriendo a la hectárea hasta 278 eh, árboles por hectárea, ¿verdad? Y a un distanciamiento 10 metros entre plantas, como 10 metros entre surco, ya la cantidad de árboles nos irá disminuyendo y podemos establecer hasta 70 árboles por manzana, hasta 100 árboles por hectárea. Sombra permanente. Cuando hablamos de este tipo de sombra, es el café en asocio con árboles maderables. Sobre todo, hay que tener en cuenta que para que haya un buen diseño, no alterar o afectar nuestro cultivo, debe de haber un orden en cómo vamos a establecer eh, este tipo de sombra. Entonces, cuando hablamos de diseños, hay dos tipos generales. Principalmente el intercultivo con café, que tenemos café plantilla y café producción. Y hay otro sistema también que es el interno. Este lo establecemos lo que es a lo largo de toda la orilla, podríamos decir, los linderos de nuestra cuenca de café. Ahora, cuando hablamos de sombra permanente, es esa sombra que va a permanecer, podríamos decir, por toda la vida de nuestro cultivo. O sea, esas sombras que tenemos ahí porque son especies de árboles con mayor longevidad. Y, por ejemplo, cuando establecemos en café plantilla, podemos ir estableciendo especies que son de rápido crecimiento, cuando los primeros 3, 5 años ya tendríamos la altura para que le provea ya la sombra necesaria. Y linderos. Sí. Algunas ciertas consideraciones también que debemos de conocer al momento de establecer tipo de sombra, como ya habíamos mencionado, qué rango altitudinal estamos, dónde estamos ubicados. Porque esto es muy importante, porque de esto dependerá qué especie utilizaremos de sombra en nuestro cultivo. Como observar, por ejemplo, si una caoba, cultivo de caoba, que es una especie que muy apetecida por su gran valor comercial, pero no podemos establecerla en una finca que esté a una altitud mayor de los 1350 metros. ¿Por qué? Porque no son las condiciones. Podríamos decir las condiciones de suelo, las condiciones de temperatura idóneas para ella. Habrá menores temperaturas y lo que imposibilitará su desarrollo. Usted la puede plantar, pero ¿cuál sería un problema muy frecuente? Que van a pasar 1 año, 2 años, 3 años y esta especie no le va a pasar de 3 metros, 1 metro, entonces el crecimiento va a ser muy, muy pírrico. ¿Por qué? Porque no tenemos las condiciones necesarias. Entonces, por eso es importante conocer esto. Ahora, si tenemos altitudes mayores a 1300, hay otras especies, como son Avilea o Gal, que se adaptan muy bien a alturas mayores. Entonces, una caoba, si tenemos finca entre los 800, 900, 1000, por muchos 1100, podemos establecer esta especie. Entonces, por eso es muy importante considerar qué tipo de árbol vamos a establecer y dónde estamos ubicados. Otra consideración, usar preferiblemente especies nativas, que ya están adaptadas al clima, al suelo y que eh, nos van a servir para lo que es proveer de sombra. Como hablamos de rápido crecimiento, si nuestro objetivo es proveer en el menor tiempo posible de sombra a nuestro cultivo, establecer lo que es especies de rápido crecimiento.
Especies de múltiples propósitos, muy importantes, porque podemos establecer plantas que le generen primero, la sombra, primer propósito, que sean, podemos ver que nos provea materia orgánica al suelo, que sean fijadoras de nitrógeno y sobre todo al final también podamos tener una rentabilidad, puede ser un aprovechamiento del recurso para tener algunos ingresos económicos. Perennifolio, muy importante, o sea que no pierdan su follaje en ciertas épocas del año. Algunas especies pierden su, su hoja, parte de la adaptabilidad de las mismas. Entonces, esto es muy importante, porque si establecemos una especie que entre época de verano ella pierde su follaje, quedará nuestra finca expuesta. Entonces, debemos de considerar eso, considerar especies que no puedan, que sean caducifolias, que pierdan su follaje, y en cierta época, por ejemplo, cuando más se necesita la sombra, no dejen desprotegida nuestra finca. Y otro, que sean resistentes a vientos fuertes, ¿verdad? Que también nos puedan brindar el propósito de que sean barreras contra vientos para que no generen algunos o ciertos daños mecánicos en nuestra finca. Ahora, cuando ya hablamos de tipo de sombra permanente, la asocio con árboles maderables, es muy importante, como mencionamos, conocer qué altitud tenemos, porque así vamos a considerar el arreglo espacial o el distanciamiento que le daremos y conoceremos número de plantas que tenemos que establecer, ya sea por hectárea o por manzana, para que no sobrepasarnos del porcentaje de sombra que necesita nuestra finca. Si andamos en un rango entre los 500 a los 1000 metros sobre el nivel del mar, podemos tener un distanciamiento entre 8 por 8 metros. ¿Qué significa? Que vamos a establecer entre 109 árboles por manzana hasta 156 árboles por hectárea. Ahora, si tenemos un rango altitudinal entre los 1200 a los 1500, tenemos que ir aumentando lo que es el distanciamiento, porque nuestra densidad de árboles por área irá disminuyendo. Y podemos llegar a tener, establecer entre 70 árboles por manzana hasta 100 árboles por hectárea. Ya a mayor altitudes, arriba de los 1500 metros, donde tenemos eh, bajas temperaturas, mayor humedad relativa, entonces es muy importante disminuir nuestro porcentaje de sombra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dando mayor distanciamiento al establecimiento de nuestros árboles. ¿Y qué cuánto ocupará? 49 árboles por manzana hasta 69 árboles por hectárea. Aquí hay unas especies, recomendamos algunas especies maderables recomendadas para el establecimiento, el asocio con el cultivo de café, que están probadas, que se asocian de una manera que no afecta al cultivo. Y, por ejemplo, entre ellas tenemos el cedro. En mi caso, por ejemplo, el cedro es una especie que recomendamos bastante en linderos o cortinas rompeviento. ¿Por qué en linderos? El cedro se asocia muy bien con el cultivo de café, pero tiene una característica que también es caducifolio. En cierta época del año, él bota su follaje, entonces lo puede dejar desprotegida a nuestra finca. Entonces, se adapta muy bien en asocio, en diversificación con otras especies, lo podemos establecer, pero es muy buena para linderos. Entonces, ¿cómo podemos establecerlo? ¿A qué distanciamiento lo podemos dar? Entre 4 a 5 metros entre árboles. Y se adapta muy bien hasta los 1250 metros. Hasta aquí, hasta los 1250 metros, vamos a tener un buen desarrollo de la especie en el asocio. Ahora, si tenemos caoba, sabemos que la caoba podemos establecerlo en linderos, pero también intercultivo, ya sea café plantilla o café producción. Y podemos utilizar diferentes tipos de distanciamiento, 8 por 8, 8 por 10,
10 por 10, tomando en cuenta que esta especie para su mejor desarrollo lo tendrá hasta los 1100 metros, por mucho. De ahí, de 1100 metros sobre el nivel de mar, para abajo, 1900, 800, ¿verdad? Mayor de esta altura, tendremos problemas lo que es de desarrollo de la misma especie y tardará mucho más tiempo en que le dé la sombra adecuada. Ahora, si queremos establecer, si estamos ubicados en altitudes altitudes altas, arriba de los 1200, 1300, ya podemos considerar otra especie como un nogal, un redondo, gravilea, cedro de la India, que estas se adaptan muy bien, por ejemplo, un nogal, se adapta muy bien hasta los 2500 metros sobre el nivel del mar, una gravilea hasta los 2280 metros, un cedro de la India hasta los 1700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, y aquí está el tipo de distanciamiento que le daremos. Y en función a qué altitud estemos, ¿verdad? Inicial un 8 por 8 si estamos en altitudes más bajas. Y si estamos en altitudes más altas, pues 12 por 12 entre árboles. Ahora, ¿por qué es importante mm, la sombra en el cultivo de café? Primero, porque nos brinda una protección, podríamos decir, directo al cultivo. ¿Qué tipo de protección? Bueno, protección a fuerte radiación, una reducción en el impacto de las lluvias, si tenemos lluvias muy densas que pueden ocasionar erosión en el suelo, que pueden ocasionar derrumbe. Entonces, la sombra nos ayuda a lo que es a proteger nuestro suelo también. Para disminuir ese porcentaje de erosión, tenemos mayor conservación de la humedad en el suelo. Eh, Nos ayuda también a retener, hay mayor retención de agua, eh, mayor, por ejemplo, concentración de materia orgánica, extracción de nutrientes, hay mayor penetración de las raíces a la capa más profunda del suelo y también hay a lo que es una disminución de evapotranspiración o pérdida de humedad en el cultivo. Ayuda también lo que es al mejoramiento eh, de la fertilidad del suelo y fijación de nitrógeno. Entonces, estos es unos factores importantes en la importancia del cultivo de café. Entonces, estamos terminando con la presentación. Esperamos que sea que hayamos cumplido con los objetivos, que haya llenado las expectativas. Un tema muy importante, hablar de densidad de siembra, como mencionamos al principio, porque esta es la que es un factor importante, porque este es lo que nos va a considerar cuál es nuestro mayor rendimiento, cuáles son los rendimientos y calidad de café del cultivo que vamos a tener y establecer en nuestra finca. No sé si hay ciertas preguntas. Excelente, excelente, ingeniero. Realmente creo que ha sido pues una tarde muy, muy provechosa. En efecto, tenemos algunas consultas por ahí. Igual, ¿verdad? Tenemos un par de minutos por si alguno de nuestros alumnos quiere participar, ¿verdad? Puede hacerle la consulta directamente a nuestro expositor el día de hoy. Aprovecho, Inge, mandándole todos los saludos. Le envían saludos de parte de Centroamérica, por no decir de todos los países centroamericanos. Saludos desde Costa Rica, saludos desde Guatemala, saludos desde Colombia, ¿verdad? Entonces aprovecho para poder darle esos saludos por ahí. Y aquí viene la primera Muchas consulta. gracias. Nos dice. Tengo una consulta. ¿Es verdad que la presencia del grillo indiano está asociado con la musácea en las fincas?
Bueno, en este caso no he encontrado, podríamos decir, en mi caso, reportes de eso, ¿verdad? Al final, la incidencia de estas plagas están en relación a las altas temperaturas, podríamos decir. Estas altas temperaturas lo que ha ocasionado es la mayor proliferación de ciertas plagas. Entonces, el asociar a un cultivo por la incidencia de algunas plagas no estaría como podríamos decir un poco tan evidenciado. Entonces, la proliferación de estas plagas tiene más relación un poco con las altas temperaturas que hay. Sabemos que el cambio climático ha afectado, entonces esto incide un poco en esta parte. Ah, excelente, Inge. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles frutales son más recomendados para sembrar dentro del cafetal? Ok, en cuanto a frutales, debemos de considerar algunas variedades, podríamos decir, con un porte un poco mayor, un porte alto y sobre todo, por ejemplo, aguacates. Podemos establecer aguacates, se asocia muy bien a- con el cultivo de café. Sin embargo, también identificar qué variedad vamos a utilizar. Por ejemplo, cuando hablamos de aguacate, tenemos un aguacate, podemos mencionar antiano, hay otro aguacate Hass, que unos son para altura. Hass es una variedad de, que se adapta muy bien de altura y se puede establecer muy bien con el cultivo. No se utiliza mucho lo que es el asocio de frutales con el cultivo de café, es muy poco por la parte también de rendimiento. Probablemente también los frutales también demandan mayor cantidad de nutrientes, entonces podría afectarse en nuestro cultivo. Tenemos dos cultivos agrícolas en una misma área, los dos fumadores de frutos, los vamos a tener que invertir mayor cantidad en la parte de fertilización porque los dos demandan nutrientes y entonces eso debemos de considerar también, ¿verdad? Ah, excelente, excelente. Tenemos una mano levantada por ahí, ingeniero. A ver si nos apoyan aquí para que escuchemos de Estela Monroy. Saludos, Estela, ¿le escuchamos? Buenas noches desde Colombia. Eh, Tú dices que los frutales no son muy recomendables en el café, pero acá es usual intercalar cítricos como el limón Tahití, la naranja, mandarina, pero especialmente los limones. Entonces, ¿siguen habiendo competencia entre los dos o realmente podría ser considerado como sombrío? Igual la feijoa. No sé si allá hay feijoa o esa es una fruta únicamente de acá, pero es muy usual en las fincas cafeteras encontrar cultivo de feijoa y cultivos de cítricos. Ok, ¿Esto bajaría la calidad del café o por qué tú dices que hay competencia? no es que no sea recomendable, sino acá podemos decir en Honduras no es que eh, se utilice mucho, ¿verdad? Entonces, normalmente el cultivo de café ya hay, las sombras que se usan son, podríamos decir, son otras especies, se asocian muy bien. Lo que sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, es eh, el rendimiento, el rendimiento y el establecimiento, cuál es nuestro objetivo. O sea, sabemos que si vamos a establecer otro cultivo agrícola, debemos tener, considerar otros factores también que en la época de cosecha, un cultivo no nos vaya a afectar al otro, que tenemos épocas de cosecha en un mismo
en una misma época, que podíamos descuidar, por ejemplo, un cultivo por atender al otro. En cuanto a rendimiento y fertilidad, lo que me refería es que hay mayor demanda de nutrición, de nutrientes, y se adapta muy bien. Eh, y, y es igual, la floración, creo que la floración de los cultivos frutales también es importante para la parte de polinización de los mismos cultivos. Entonces, no se trata de que no es recomendable, sino del objetivo que lo tracé. ¿Cuál será nuestro objetivo? Bueno, tener una parcela diversificada. Bueno, está bien. Entonces, iremos a disminuir, por ejemplo, porque los frutales un frutal nos abarca mayor cantidad de área. Sabemos que un frutal lo que se busca es tener una mayor copa para un mayor producción. Entonces, y lo que puede ocasionar tal vez una sombra excesiva. Entonces, tenemos que bajar el número de plantas de café. Entonces, se trata del objetivo. Bueno, se asocia frutales, hay muchos frutales que se asocian bien, los cítricos sí se asocian bien, los aguacates, como mencioné, pero depende de nuestro objetivo. Está en función de nuestro objetivo. Si solo es cultivo de café, establecer un tipo de sombra que no nos vaya a afectar nuestro rendimiento. Ahora, si tenemos y nuestro objetivo es establecer una parcela muy diversificada, con otro tipo de frutales lo podemos hacer. Lo que sí considerar es que una variedad o un cultivo no nos vaya a afectar a la otra. No sé si respondí su pregunta. Excelente, excelente, ingeniero. Aprovecho, aquí hay otra consulta, nos dice Omar García. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable renovar la sombra temporal? Ok, renovar la sombra temporal. Sabemos que eh, cuando hablamos de sombra temporal, nos va a proteger nuestro cultivo en los primeros 2 años de establecimiento. Como son de rápido crecimiento, que usamos plata comúnmente, pero usted puede ir estableciendo al par sombra temporal y una sombra permanente. Por ejemplo, puede ir estableciendo al mismo tiempo un árbol maderable, y esta se va a tardar mayor tiempo en desarrollarse. Entonces, mientras esta sombra temporal que tenemos abajo se está desarrollando, ya tenemos una sombra temporal. Mientras que son plátanos, crecen muy rápido, por ejemplo, y ya cuando esta vaya dando una estructura, una altura idónea, ya podemos ir quitando la sombra temporal hasta que los árboles que hemos establecido ya tengan, por ejemplo, arriba de los 3, 5 metros. Perfecto, ingeniero. Carmen Elena, chicas, nos dice, saludos a todos. Mi pregunta, tengo una finca de 6 años, pero no tiene sombra. ¿Será por eso que el grano es bien pequeño? Ok, podríamos decir que sí, pero la formación también del grano estará en función de qué nutrición estamos utilizando. Nuestra finca, tipo de nutrición, cantidad de agua, precipitación, ponemos en este caso cantidad de precipitación que tenemos en nuestra zona. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una finca descubierta en zonas bajas? Tenemos mayor ataque, por ejemplo, de broca, todas esas plagas. Y la humedad, ¿qué pasa con la humedad? Es mucho más baja, las temperaturas son más altas, entonces eso sí imposibilita el desarrollo de la misma. Entonces, sí está relacionada, pero también está en función cuál es nuestro plan nutricional que tenemos y la cantidad de precipitación que tenemos. Y esto ligado también a tipo de sombra. Claro que si queremos tener frutos de calidad,
es idóneo e importante que nuestra finca esté bajo un dosel. Excelente, ingeniero. Una pregunta adicional por acá nos dice, buenas noches, nos saluda Francisco Pérez del corregimiento de Chilibre, Panamá, Franja Canalera. La pregunta es, si la elevación es de aproximadamente 200 metros, ¿cuál sería el porcentaje de sombra adecuada? Pues 200 metros, una finca a esa altura, entonces, o sea, no es condición para altitud, bueno, para la variedad, para estas variedades no es muy recomendada, pero, o sea, una densidad alta, arriba de los 200, podemos decir, árboles por, por, por hectárea. Podemos utilizar lo que es un distanciamiento de 4 por 4 eh, árboles entre árbol y entre surco. Pero, como podría mencionar, es una altitud demasiado baja a mayores temperaturas y que afectará en cuanto a calidad nuestro cultivo. Claro, excelente ingeniero. Quizá a lo mejor por ahí, bueno, no sé si Francisco nos aclara, probablemente quiso decir 2000 metros sobre el nivel de mar. Sí, No sé porque si, siento es demasiado baja. sí, si quiere, pues planteemos la respuesta tomando en consideración que sean 2000 metros sobre el nivel del mar. Ok, 2000 metros serían de entre 50 a 60 árboles por manzana, a un distanciamiento de 12 a 14 metros, podríamos decir así. Algo muy importante en tomar en cuenta son las altitudes, o sea, por las regularizaciones que tenemos en Honduras, por ejemplo, la parte de las áreas protegidas y todas las zonas de reserva, lo permitido son fincas hasta los 1800 metros. Entonces, a altitudes mayores a 1800 ya son zonas de reserva, entonces, por eso, porque ya tenemos mayor humedad relativa también, entonces, la densidad de siembra va disminuyendo. Excelente, excelente, Inge. Mauricio Matus nos pregunta, ¿puede el café convivir con el pino? El problema con el pino, hay muchas fincas que se asocian muy bien. El problema es que tenemos que, tiene una peculiaridad el pino, que los suelos juega mucho bastante con el pH, afecta el pH, entonces vamos a tener que estar utilizando algunas enmiendas agrícolas para la absorción de los nutrientes. Entonces va a tener que invertirse a socios, pero va a tener que hacer una mayor inversión en cuanto a enmiendas agrícolas para mantener un pH entre 5.5 a 6.5. Entonces, eso es lo que pasa con el pino. Entonces, afecta a lo que es el pH del suelo. Excelente, excelente, Inge. Tenemos una gran cantidad de preguntas, pero parece que ya el tiempo se nos ha venido encima. Igual, no se preocupen, estimados, todas estas preguntas van a ser canalizadas por todos nuestros medios para poder darles respuesta y también, ¿verdad?, para hacerlas llegar ahí a nuestro expositor del día de hoy. Ingeniero, ¿algún último mensaje para sus estudiantes esta noche? No, solo mencionar, fue un placer haber compartido esta hora con ustedes y esperamos que haya sido de mucho provecho. Excelente, excelente, Inge. Agradecemos mucho de sus conocimientos impartidos. Sabemos que son de muchos provechos para todos nosotros. Igual, estimados estudiantes, invitarles a registrar su asistencia en el enlace, ¿verdad? Ahí nuestro equipo pues ha estado enviándolo en el chat e invitarles para el día de mañana en una clase más de este curso. Sin nada más que decir, muy buenas noches.